quien es economista, máster en finanzas de UCEMA y obviamente economista recibido en la UNLP, para que podamos analizar todo esto, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, esta decisión del Banco Central de tratar de frenar un poco la corrida que hay hacia el dólar blue para resguardarse un poco de la inflación, subiendo la tasa de interés, encareciendo los créditos y también encareciendo lo que significa, por ejemplo, utilizar las tarjetas de crédito por la financiación, ¿no? Que se encarece a partir de todas estas medidas. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes, te saludamos aquí en Con Dos de Azúcar, Germán Testa, Nicolás Intuini y también Rodrigo Martel. ¿Cómo andás? Hola chicos, muy buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, difícil de analizar, ¿no? Lo que está sucediendo. Parecía que en los últimos meses, contrariamente a lo que habitualmente sucede, los últimos meses cada año recrudece un poco el tema inflacionario porque la gente tiene algo más de dinero en los bolsillos, aguinaldos, fin de año, regalos, en fin, bueno, todas esas cuestiones. Contrariamente a lo que sucede habitualmente, la inflación estaba con un mínimo y leve descenso, pero arrancó el 2023 y tuvimos una inflación muy alta en enero y una de febrero que sorprendió a tal punto que hoy Gabriela Cerruti, vocera del presidente, dijo: el dato es malísimo para el gobierno. ¿Qué análisis se puede hacer, Pablo, de esto? Bueno, un poco entre la introducción que hiciste vos, la denominación que tenemos hoy de la economía argentina es crítica, es un paciente crítico. Está enfermo, con inflación, es algo ya recurrente, casi como una adicción, y intentamos hacer algunos parches muy puntuales, donde obviamente si no se trata del tema principal, esto no va a solucionarse en el mediano y largo plazo. En el corto plazo podés tomar una medida para solucionar, pero es un pequeño veranito. Vos recién lo ejemplificaste perfectamente con lo que pasó entre diciembre con el aumento de paritarias, pasan 2 o 3 meses, y volvimos a principio de año a discutir algo que se discute generalmente a fin de año, que sea la inflación o el elevado número de inflación, o como decías vos, la gente ya volvió a la realidad, se olvidó un poco de las vacaciones, quienes pueden irse de vacaciones, quienes pueden comprar un regalo y poner un plato de comida en la mesa, y enfrentamos a lo que este problema viene siendo de hace 3 años aproximadamente. ¿Por qué? Eso por un lado. Sí. Después, por otro lado, un comentario que me sorprende más es, si a los que están en el gobierno les sorprende la inflación, mi pregunta es, ¿por qué no hacen nada? Digamos, en todo caso, vos en algún trabajo, si vos en el programa de radio, viene el jefe tuyo, tu productor dice: che, el programa no anda, o vos no andás, bueno, te cambian habitualmente. Obvio. Es lo que tenía en cualquier lugar. Digo, lo que me sorprende es que esa declaración venga de Presidencia de la Nación, donde no saben qué hacer con la inflación. Entonces la pregunta es, bueno, intentemos hacer algo. Ya cambiaron ministro de Economía y efectivamente la situación empeoró, no cambió. Entonces no es una cuestión de un ministro de Economía, es un conjunto de actividades que vienen desde la decisión del líder del país, que es el presidente, que tiene que tomar decisiones. Efectivamente ha hecho un traspié uno tras otro, digamos, no solo por las acciones que se ven, el resultado de las acciones que han cometido, sino que ya nadie les cree, que creo que es aún peor, la desconfianza con respecto a que dice una cosa y después hace otra, donde eso lo ves a diario en las cuestiones que tocan. Principalmente nos tocan 2 problemas relevantes: la inseguridad, por un lado, que bien lo dijiste, y por otro lado, particularmente la inflación que acabas de mencionar. Pablo, no es normal que en 2 meses, como son enero y febrero, que generalmente la gente está abocada a temas, como decíamos, vacaciones, bueno, poses, fiestas y demás, hay un, si se quiere, sí, un recrudecimiento, pero no en estos términos. Estamos hablando de, si vamos a este promedio, una inflación incluso que hasta puede superar, digo, en cuanto a proyección, la que fue el año pasado, que casi estuvo al borde del 100%. Es muy grave esto, y la pregunta es ¿por qué pasa en meses que debieron ser más tranquilos? Bueno, primeramente porque, como te conté, tiene una paritaria de acuerdo al sector, pero entre un 10, un 15, un 20% en diciembre. Entonces eso lo que hiciste es adelante un salto en términos reales muy alto. Te duró lo que te duró. Vos en 3 meses tuviste 15% de inflación. O sea, lo que te dio en diciembre ya se lo comió entre marzo y abril, por un lado. Entonces en el bolsillo. Y por otro lado es la estimación de inflación del 100%, que se estimaba ya a mitad del año pasado, se terminó concluyendo, y no solo a mitad de año, sino que se adelantó ya para marzo, abril, que ya todo el mundo está descontando que hay 100% de inflación, donde
Si tomás año a año hay 102% de inflación, el nivel de inflación más alto desde la concreción del plan de convertibilidad en el 91. Entonces, ¿qué nos quiere decir que en términos económicos estamos 30 años hacia atrás, al resultado de las malas políticas económicas? No, entonces, en la situación, a veces que tenés más de 100% de inflación, entonces tenés que tener hacia adelante la gente que piensa. Si hoy tenés 100, imagínate que puede ser en julio, en agosto están las PASO, el 13 de agosto son las PASO, y el resultado electoral creo que está abierto, entonces ahí también te va a dar otra situación de incertidumbre, porque no sabemos ni quién va a ganar, ni cómo se va a posicionar. Y después de eso, que el resultado de las PASO, que es en agosto, mitad de año, te va a condicionar las elecciones en octubre. Entonces vos tenés de agosto a octubre un resultado, y en octubre, cuando se termine de concretar la elección, tenés que estar de octubre hasta diciembre, para que efectivamente quien gane o tome el mando o lo mantenga, que hoy es un gran signo de pregunta. Entonces, no solo esta cuestión no está diagnosticada, que tenemos inflación, pero no está tratada, no tenemos un plan de acción. Y a todo esto, el ruido político permanente, donde el mismo gobierno o oficialistas de distintos extractos se dicen públicamente cosas que creo que se deberían decir en privado, digamos, y tampoco ayuda a nada, porque si me sé que algunas discusiones, que alguien le diga, vos sos A o vos sos B, y eso baja la inflación, trae más inversiones, me encantaría que sea tan fácil, pero no es solamente eso, es solo una cuestión tribunera, donde lo que seguimos viendo es que los dirigentes que están a cargo del país en esta situación están totalmente alejados de lo que está pasando en la calle o en el bolsillo de la gente. Vos bien dijiste, más del 100% de inflación, 102 particularmente, además que estamos hablando de más de la mitad de Argentina pobre, tenés 1 o 2 argentinos pobres. Hoy, imagínate esta situación, si se incrementa la inflación y no se hace nada, ¿cuál va a ser el resultado posiblemente hacia más adelante? Pablo, hace un rato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nicolás Indruvini te saluda. Nicolás, tengo un comentario, Nicolás, el comentario se aumenta todo. Te faltó incluir el aumento de tarifa de transporte público. Claro, sí, en abril. Sí, en abril, porque es cierto, fue anunciado hoy y sí. no lo recuerdo. Que no mencionaste menos de 10 aumentos, te faltaba el 11º. Sí, por eso. Te quería consultar que al inicio dijiste, Argentina es un paciente en estado crítico. ¿Cómo podemos hacer para que pase a ser un paciente estable? Mirá, la situación de Argentina que arrastra hace muchos años que Argentina gasta más de lo que le ingresa. Vos permanentemente gastás más de lo que te ingresa. Lo querés maquillar con inflación, cambiando el tipo de cambio, cambiando la moneda, tomando más deuda para pagar y arrastrabas para forma de cosas. Digamos que hay una situación de que el Estado gasta más de lo que tiene. Después discutimos si gasta mal o no, es otra discusión. Pero principalmente lo que pasa es que el Estado tiene un déficit recurrente, estructural. No le alcanza a recaudar lo necesario para gastar. Gasta más. Entonces lo que gasta de más de lo que puede recaudar, y eso o toma deuda o emite dinero. Eso es lo que ha pasado en los últimos 80 años en la República Argentina. Entonces la situación es quién va a tomar, dado el diagnóstico, que puede ser ese, y la situación es quién va a tomar la medida para hacer lo contrario. Acá lo que pasa es que ningún político quiere tomar el costo político, hacer el costo político de hacer lo que hay que hacer, que es reducir el gasto público. Pablo, presumo, situaciones. Sí, presumo, Pablo, por lo que decís que medidas gradualistas no sirven, que hay que hacer o tomar decisiones mucho más profundas y tal vez que traigan polémica por las consecuencias, pero se necesita producir algún tipo de shock para que la economía reaccione. Mirá, la medida gradualista lo que tiene, como todos sabemos, el efecto es gradual y progresivo. El tema es que si hay una inconsistencia en ese plan de estabilización económico, la gente lo descuenta o se da cuenta cuando no es consistente, vos metés parches y al final del día es inconsistente. Entonces la gente descuenta y lo que te hace es que ese plan no funcione. Habitualmente cualquier plan gradualista de estabilización, de cualquier gobierno que quieras mencionar, funciona de esa manera. Entonces los planes de shock funcionan porque la gente no alcanza a tomar ciertas decisiones que te puedan desajustar ese plan. Entonces, cuando lo haces gradualista es que vos tomás varias variables de la economía, ajuste inflacionario, ajuste de paritarias, gasto del Estado, emisión de deuda, en una cuestión pareja. Después, a eso que vos querés hacer, o gradualista o por shock, tenés los shocks de la economía. Ayer pasó que la semana pasada cayó uno de los mayores bancos del mundo que financia startups, cayó uno de los bancos más grandes del mundo, un 30% de las acciones, y en Argentina cayó 10% algunos bonos. Entonces, efectivamente, por más que vos hagas por shock o por gradualismo las acciones propias, tenés el efecto colateral del exterior. Entonces vos podés hacerlo de otra manera. Lo que sí habitualmente es que las políticas gradualistas generan un impacto negativo menor
pero tenés la gran posibilidad o probabilidad de que eso pueda hacer que tu plan no se ocurra porque te van corriendo la cancha permanentemente. Entonces vos, pues pasa esto, lo voy corriendo. Ah, no, pasó esto. Ah, bueno, entonces ajusto, voy, cambio tal cosa. Entonces esa cuestión es lo que te genera eso. Ahora, pero sí está claro que creo que uno de los problemas de esto para pasar un paciente crítico a estable, como hacen otros países de la región, ha sido tener unas finanzas públicas sanas, básicamente es gastar lo que ingresa o equilibrar esa balanza. Digo, no puede ser de un día para el otro, lo puede hacer progresivamente, pero vos tenés otros países de la región, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Uruguay, que pasaron la misma pandemia que Argentina, pasó la pandemia, no tienen déficit fiscal, tienen tasas de inflación del 10% anual, en promedio en cualquier país latinoamericano, y hoy volvió a Argentina a ser el segundo país en América con inflación, después de Venezuela. O sea, hay otros países que han probado hacer cosas similares, con características económicas muy similares, y tienen mejores resultados económicos en general y sociales también. Acá siempre se habla de que el problema de la pandemia, de la guerra con Ucrania y Rusia y demás, obviamente te afecta, a todos los países afecta por igual. El tema que lo que tienen que hacer Argentina es competir para que las inversiones vengan a estos países y no vayan a otros países de la región, para lograr la inversión necesaria para poder aumentar la oferta y que eso genere oportunidades de empleo, oportunidades de inversión y el país crezca. Vos sabés, Pablo, yo te escucho, yo no soy economista, ¿no? Y me gustan los números, no soy especialista, pero creo que la explicación que vos das es básica, sin menospreciar, quiero decir, es entendible y cualquier persona que tiene un cierto razonamiento puede comprender. Digo, si es tan fácil de comprender, si es tan fácil de entender, si no lleva tanto misterio, a mí me lleva a pensar o que los que están a cargo y toman decisiones o son ineptos o les conviene seguir por este camino y quieren hacer explotar todo por los aires. Si no, no entiendo por qué Massa, sabiendo las decisiones que hay que tomar, no las lleva a cabo, no las lleva adelante. Y el mismo gobierno también, si se está dando cuenta que está llevando a toda una nación a chocar contra el iceberg. Bueno, ahí tenés dos cuestiones. Una, la persona por donde hablaste de Massa, que fue que salió inclusive recientemente, que ex miembros del Gabinete Nacional mencionaron que si Massa no iba de ministro de Economía, se iba en helicóptero el gobierno actual. Lo planteó la misma gente del Gabinete Nacional. Entonces digo, en función de eso entendía una situación de que el ministro anterior no podía llevar a cabo una situación. Massa asumió en un contexto de cosas, una parte que era muy pendiente de ese momento, del acuerdo con el FMI, que lo que logró Massa es revalidar el acuerdo con el FMI, y es más, recientemente lo que logró es flexibilizar algunas metas de gasto fiscal que al ministro anterior no se le habían permitido en su momento. Esta oportunidad hubo un acuerdo entre el FMI y vimos que un permiso por el presidente de permitir ciertas cuestiones del acuerdo con el FMI. Entonces eso es el último prestamista que tiene Argentina que te puede financiar en el mundo, hoy es el FMI. Entonces hay que adecuarse, como no tenés nadie más que te preste, es el FMI. Entonces el gobierno está acomodándose en función de eso. Y para mí lo que van a hacer es van a llevar esta situación con parches hasta lo más que puedan. No van a tomar ninguna medida de fondo. Primero dos cosas. Una cuestión política creo que no les conviene, o no se quieran hacer cargo de las decisiones que hay que tomar. Y por otro lado, es mejor esconder todo bajo la alfombra y que lo tome otro el problema y que el problema sea de otros, no sea de uno, ¿no? Habitualmente pasa siempre gestión y gestión. Entonces, claro que creo, hay una mezcla de situaciones de cuestiones personales y esta cuestión de que también muchos creen que pueden resolverlo y efectivamente el problema es más grande de la situación. Digo, si escuchamos a la vocera presidencial que dice que hay un dato de inflación que es malísimo, mi pregunta es qué hace ella haciendo para eso. Digamos, ya todos sabemos lo que está pasando, lo veo en el supermercado cuando voy todos los días o en el kiosco, pero efectivamente mi pregunta es qué están haciendo ellos, digamos. Y aparte no es una sola persona, en este caso el ministro de Economía, que tiene que solucionar los problemas, él es parte de una estructura de cosas que efectivamente hay funciones que no funcionan, digamos, salvaguardando célebres palabras de un político actual, digamos, ¿no? Pero efectivamente es un conjunto de funciones. Si vos cambiás y vas vos de ministro de Economía, y posiblemente te pase lo mismo que lo está haciendo ahora con el actual ministro de Economía. Tampoco tienes muchas más herramientas para poder cambiar las cosas, si quisieras. Hablabas hablabas de reducir el gasto público. ¿Y por qué lado lo verías más viable? ¿Qué gasto se podría reducir del público? Lo que está planteando el gobierno es la discusión que está dando, básicamente. Los planes sociales es una discusión que tenemos una campe cada 3 días en la 9 de julio. O sea, el país, vos no te puedes transitar libremente por la República Argentina, no te cortan la capital de la provincia de la nación. Entonces una discusión está por ese lado. Otro tema grande de discusión es los servicios públicos. Usted es un gran porcentaje de gastos
gasto público en subsidios a servicios públicos y servicios públicos en general. Y después otro punto que tenés también es el tema del ANSES, que también es un gran porcentaje, creo que casi el 50% del presupuesto público que se gasta en social en eso. Entonces vos tenés 3-4 focos dificultosos. A ver, y además todo esto no es solo un tema de gastos, porque vos podés limitar tus gastos, pero también tenés que ver tus ingresos. Vos podés mantener este nivel de gasto si tenés un nivel de ingreso suficiente. Pero ¿qué te suma este año? Esta es una de las mayores sequías en los últimos 7 años. Entonces vos, en el segundo semestre, que es cuando recibís los ingresos de dólares de nuestro mayor producto, que es la soja que exportamos al mundo, no lo vamos a tener. Entonces vos no tenés tus problemas locales de la economía propia, que no puedes tener ingresos suficientes, entonces vos podés mantener tu gasto, tú lo compensás con ingresos, tú tienes una decisión política que es más o menos gasto en ciertos sectores o partidas presupuestarias, pero vos te enfrentás con una situación de que ya tenés un déficit estructural y además te suma que no tenés ingresos suficientes para pagar tu estructura, que ya venía siendo deficitaria. Entonces ahí la pregunta es cómo vas a hacer los próximos meses que te quedan, 8 meses hasta fin de año. ¿Vos crees entonces que recortando en esos 3-4 puntos que marcaste vos podría llegar a estar medianamente estable el país? No sé si es la medida puntual, porque no importa si haces vos media vas y lo recortas, listo. Pero esto tiene que seguir funcionando y con todo este tipo de gasto que estabas haciendo tenés que convertirlo en otra cosa. No te alcanza solamente con gastar. Vos tenés que reducir el gasto para hacer medidas complementarias. Tenés que hacer reformas fiscales para mejorar el uso de los impuestos, tanto para recaudar como para gastar. Tenemos que hacer reformas estructurales en diversos sectores de la economía. Hoy el único que es un sector competitivo es el agro y el petróleo. Pero hay un montón de otros sectores en la economía que no está siendo competitivo para que vos puedas generar trabajo e inversión en los sectores y crezca, básicamente. No es un montón de otros sectores con los que trabajar. O sea, no alcanza solo con gastar. Mañana vas, reduzco la mitad del gasto, listo. No te alcanza solamente con eso. Es una pata, por eso que cuando hablamos de un plan de estabilización, es un conjunto de actividades que tenés que hacer para poder hacerlo. Por ejemplo, otro gran problema que tenemos es que no hay reserva del Banco Central. Entonces vos, aunque reduzcas mañana el gasto, vos no tenés reserva, no tenés nada para hacer inversión el día de mañana. Si querés hacer un plan de infraestructura grande, bueno, hoy no tenés disponibilidad. Entonces, por más que reduzcas, como te digo, vos podés reducir. El tema es cómo hacer para compensar los ingresos que están faltando. O vos aunque lo reduzcas, tampoco te alcanza el problema. Este es el problema al día siguiente de eso. Entonces no te alcanza únicamente con eso. Y si es la solución eso, es otro conjunto de batería de actividades y de acciones que tenés que llevar a cabo para que sea un resultado. Vos mañana reducís el gasto público, pero vos para atraer inversiones no es solamente reducir el gasto público, es un montón de otras cuestiones que tenés que trabajar sobre eso, sobre la reforma impositiva, es la más relevante que tiene que dar el gobierno que asuma próximamente, digamos. Hoy tenemos una tasa impositiva de entre el 30 y el 40% en Argentina, donde vos comparás países de la región tienen menos de la mitad. Entonces cuando Argentina compite por inversiones para que vengan a invertir, la gente se va a los países de la región, porque pagan menos impuestos en Argentina. Y independientemente que le den más o mejor servicio público, es otra discusión después. Después podemos discutir si cómo gasta el Estado y si gasta mal o gasta bien, que es otra discusión. Pero Pablo, discúlpame que te interrumpa, Rodrigo Martel acá te saluda. Te quería preguntar algo, porque vos hablabas recién mucho de gasto público, pero también nos olvidamos de que el gasto público, reducirlo, puede significar un costo político muy fuerte, porque vos bajar el gasto público, vos haces que suban las tarifas y demás, en un país que cada vez el salario vale menos, que en donde vos tenés un montón de costos que se van a elevar muchísimo más para la gente que estamos hablando de que tiene el salario el mínimo, ¿no? Que se hace más difícil. Lo mismo también para sacar los planes sociales, porque por ahí lo vemos solo desde la parte económica, pero hay un costo político y humano también, porque tenemos también, si uno saca los planes sociales, no por nada, supongo yo, ¿no? No por nada, Mauricio Macri tampoco lo sacó cuando él dijo que los quería sacar, porque pasaron los 4 años de él y él no lo sacó tampoco. Uno de los comentarios que hice cuando arrancó la entrevista fue eso, digo, nadie quiere llevarse, pagar los platos rotos de la decisión que hay que tomar, eso está más que claro, por un lado. Y por otro lado, efectivamente vos podés reducir, vos te das los planes sociales, los reducís, pero esa gente tenés que ofrecerle algo a cambio, no puedes solamente reducirlo y dejarlo a la deriva, tampoco tiene ningún sentido. Esa gente tenés que el plan social era una contraprestación o capacitación o trabajo a cambio de algo. Después la política mal usó el origen y el fin de ese programa, donde es cualquier cosa. Ahora digo, menos ayuda a la gente a salir de la situación en la que está. Digamos. Originalmente es un programa que el Estado te subsidia cuando tenés trabajo, en la informalidad, te da algo de consumo y te permite eso, tanto capacitarte o trabajar en algún sentido. Bueno, el tema después se desvirtuó, hace 25 años que eso se desvirtuó la finalidad de eso. Entonces digo, no alcanza con eso de cortar y ya está, digo, tampoco solucionas nada, generas otro problema cuando lo haces. Por eso vuelvo a decir, no es solamente una medida netamente
por llamar una manera, de las finanzas públicas o económicas de recortar gastos. Pero hay que hacer una batalla, un abanico de posibilidades simultáneamente para acatar esas situaciones. Claro, sumando a eso también lo que son los empleados públicos, ¿no? Todo el sector de empleo público, que es bastante grande también. Sí, a ver, es grande también, pero vos digo, el tema después de discutir si el gasto es bien o está mal, el gasto que la gente gasta mucho en muchos sectores, nada más que lo gasta mal. Podemos hablar de un montón de sectores de la economía que se gasta mal lo que se gasta. Hay plata para eso, pero se gasta mal. Porque no llega la gente y más cuestiones, que es otra discusión. Pero digo, la idea debe ser un plan de estabilización que tiene que tener varias aristas. Dentro de esas, pues vamos a meter en cada una de las que quieras que charlamos recién. Digo, es un conjunto que no alcanza con una sola. Lo que sí hemos visto últimamente es que se hacen parches ante una necesidad puntual y se hacen parches ante las soluciones de corto plazo y no es ni mediano ni largo. Y la situación que se genera, la consecuencia de ese parche, es igual o peor que la anterior que se quiso solucionar, básicamente. No cambiamos nada, le damos un parche a alguien y no solucionamos nada. El problema sigue estando y lo ocultamos bajo el fondo. Entonces no se toman medidas reales para poder llevar a cabo lo que se necesita. Pablo, lo último, recién hablabas, o en el comienzo de la charla decías, ¿no?, de que las proyecciones no son las mejores, sobre todo porque es un año muy especial, con las PASO de por medio, con las elecciones generales, pero bueno, antes va a haber cierre de listas, digo, ¿habría alguna mínima posibilidad de que esto no estalle, digamos, que económicamente, en lugar de ir creciendo, el índice vaya disminuyendo sin tener que tomar medidas drásticas, como por ejemplo hacer eclosionar a Sergio Massa del Ministerio de Economía, que pareciera ser hoy la carta fundamental que tiene el gobierno para sostener y evitar que sea aún peor el tema de la economía en la Argentina? Porque creo que por el solo hecho que está Massa con su llegada a muchos sectores importantes a nivel global, está frenando un poco esto que estoy señalando. Sí, a ver, digo, si primero definamos qué es estallar o qué es crisis, ¿no? Nosotros creo que convivimos con una crisis permanente que ya la neutralizamos, y es como el ejemplo, es la paradoja del sapo dentro de una olla, ¿no? Que le ponen agua caliente, le dan agua fría, pone el sapo en una olla y pone el fuego al mínimo. En el momento hierve el agua y el sapo se cocina. Bueno, es un poco lo que está viviendo Argentina con eso, digamos. Estamos permanentemente pensando que no estamos en crisis y son números que alarman tanto del presente que tenemos como del futuro también. Pues también no solamente el mundo está demandando ciertos productos y cierto conocimiento para ciertos productos, el caso particularmente de la tecnología, y acá no hay ventiladores en las escuelas. Entonces hay una disrupción tan grande, un camino tan tanto por recorrer todavía, que unas cuestiones las naturalizamos de cierta manera. Y después sí, coincido con vos que hoy el fusible de esta situación del gobierno es, por un lado, el ANSES ayudando a ciertos niveles socioeconómicos, y por otro lado, al sector básicamente petrolero, que tienen algún tipo de beneficio puntual con el tipo de cambio que ha dado el ministro Massa últimamente. Son dos sectores que contienen parte del gobierno o están generando, por un lado, paz social y por otro lado, ingreso de dólares, porque el agro no lo está dando por la sequía. Entonces, y las mineras, hay una parte con las mineras que está discutiendo también con el litio. Entonces, ese equilibrio que planteas vos lo está haciendo, lo lleva como puede, me parece. Bueno, y habrá que ver la situación hasta cuándo quiere él o hasta cuándo sea esta situación, hasta cuándo hay que manejarlo. Pablo, ha sido muy amable. Seguramente te vamos a estar molestando aquí en el programa en algún otro momento para analizar la cuestión económica, ¿te parece? Sí, chicos, gracias, la pasé muy bien, les agradezco el rato y cuando quieran a disposición. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Pablo Bolino, economista de la UNLP.